tal? Buenas tardes. Ahora vamos a empezar a ver el tema de continuidad y límites al infinito. Bien, primero vamos a definir qué es una función continua o cómo checas cuando una función es continua o no. Como por lógica, si una función no se corta en ningún lugar, en ningún valor de x, no se corta, está definida en cualquier lugar en x, entonces esta función es una función definida. Como dice aquí la definición que pusimos, puede definirse de dos maneras, definida en un punto o definida en un intervalo abierto o intervalo cerrado. Si está definida en un punto, entonces la función es continua en un punto, sí, y solo si esa función existe en ese punto. Debe satisfacer estas tres condiciones que están en esta diapositiva. Primera condición, f de c, es decir, si en cada x que tú tienes en tu función le pones el valor del punto al que quieres checar si está o no está, si te da un valor, es que sí existe. Pero si no te da un valor, es que no existe. El segundo punto es, si el límite de la función, cuando x tiende a ese valor al que tú quieres verificar si existe o no existe, si ese límite existe en ese valor, entonces también puede existir. Y si el límite de esa función, cuando x tiende a ese punto donde tú quieres verificar si existe o no existe, es igual al punto 1, entonces sí existe. Y se cumplen estas condiciones, significa que el valor, significa que la función f de x es continua en el punto C. Y ahora, si es continua en un intervalo, entonces supone que tienes un intervalo. Entonces, dentro de este intervalo, la función debe de existir para que puedas decir que la función es continua adentro de ese intervalo. Para no hacer tantas bolas, vamos a hacerlo con este ejercicio. Vamos a suponer que quiero calcular si la función, esta función que es compuesta, es continua en el intervalo de -1 a -3, que es de aquí a aquí. Es decir, quiero saber si la línea o la función desde este punto hasta este punto es continua. Como te puedes percatar, existen todos estos puntos que están aquí en medio de esos dos intervalos. Entonces, sí es una función continua en este intervalo de -3 a -1. ¿Va? Ahora, si quisiera saber si es continua en el C igual a -2, ¿qué tengo que hacer? Pues primero vamos a borrar. Y ahora vamos a checar si es continua o no. En C igual a -2. Ubica C igual a -2, o en este caso X igual a -2. Está aquí. Y ahora, el primer punto dice que f de C está definida, es decir, que existe. Y si existe, aquí no hay ninguna circunferencia vacía como acá arriba. Entonces, esta sí se aplica. El límite de esa función existe, es decir, ¿a qué valor llegamos? ¿Cuál sería el límite cuando tendemos a x a -2 por este lado y cuando tenemos a -2 por este lado? Pues llegamos aproximadamente a 1.5 por este lado y por este lado. Es decir, el límite sí existe y es aproximadamente 1.5. También se cumplió. Ahora,
Si pusiéramos un 2 en cada una de las x de esta función, un menos 2, perdón, esto nos quedaría menos 1.5, que es igual a f de c, que también es 1.5, perdón, más, no menos. Entonces también se cumplen las tres condiciones, y como se cumplieron las tres condiciones, es una función continua en c, igual a menos 2. Pero sí, ahora no quiero verificar si es continua en menos 2, quiero verificar si es continua en 0. En x igual a 0, aquí. Vamos a probar con el primer inciso. F de C está definida aquí en x igual a 0. Sí está definida, está aquí. Ah, entonces esta sí la tomamos como cierta. ¿Existe el límite cuando x tiende a 0 de esta función? Sí existe, pero este valor está acá arriba. Vamos a ponerle que son 3. Entonces, sí existe y esto vale 3. Se cumple. Aquí viene el problema. Este límite fue 3. Pero ¿cuánto vale f de 0? F de 0 vale 1. ¿Es igual? Esto no es igual. Entonces, como ya no se cumplió una de esas tres condiciones, entonces esta cosa ya no es continua. Eso si lo quieres definir con las tres condiciones. Obviamente hay maneras de verlo de forma gráfica. Existe la línea en todo este pedazo y justo en el 0 aquí ya deja de existir, pero existe acá. Es decir, se cortó la línea. Entonces, como se cortó, pues, por lógica no es continua en ese punto. Si quisiéramos saber si es continua o no, en el valor de x igual a 3, entonces, si quiero saber si es continua en x igual a 3, es este punto que está aquí. Se cumple la primera condición, sí, porque sí está definida. El límite es este, si se cumple, y el límite es igual a la función evaluada en ese punto, sí. Entonces sí existe, sí es continua, perdón, en ese punto. Si la quiero evaluar en el intervalo de 2 a 4, en este pedazo también existe, también es continua. Porque es según lo que tiene acá abajo. Es continua si existe o si está definida en cada uno de los puntos que están dentro de ese intervalo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta función y la quiero evaluar si existe o si es continua en a igual a 2, o sea, en x igual a menos 2, o si es continua en 0,4, en ese intervalo. Primero, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, primero voy a explicar lo siguiente. Esta ecuación es una ecuación compuesta. Se podría decir que es una ecuación compuesta. Esta parte de acá arriba es una ecuación o una función y este de acá abajo es otra función diferente. Aquí ya la separé. Entonces, mi función principal está definida por la división de estas dos funciones que están aquí. La teoría dice, en una función compuesta como es esta, que está compuesta por un montón de funciones más pequeñas, si todas las funciones más pequeñas son continuas, entonces la función principal, que sería esta, también va a ser continua en el mismo intervalo en el que estas dos funciones son continuas. Es decir, si todas estas funciones que representan o que son componentes de una ecuación, si todas son continuas en el mismo intervalo, entonces la ecuación que están formando todas estas será continua en el mismo intervalo o también en el mismo valor. Pero hay un problema en este caso. Me resulta que es 0 entre 0, entonces lo cual ya habíamos visto que no estaba definido. Entonces, esta condición se cumple
solo si esta parte de acá abajo es diferente de 0. Solamente en esa condición no se cumple. Ahora, como en este caso nos queda 0 entre 0, entonces decimos que no es continua en este valor, en a igual a 2. Y en el intervalo del 0 a 4, también está el 2. Entonces, podría ser continuo en 0, podría ser continuo en 1, podría ser continuo en 3 o podría ser continuo en 4. Pero como en 2 no es continua, entonces tampoco es continua en este intervalo. Bien. Ahora vamos a ver las propiedades de la continuidad. Si B es un número real, F es una función, G es una función y ambas son continuas en este valor, entonces puedes multiplicar el B, el número B, por la función evaluada en este valor. Puedes multiplicar las dos funciones y al hacer esto, lo que te resulte te va a dar una función continua. Puedes sumar las dos funciones y si ambas son continuas, el resultado también va a ser una función continua. O bien las puedes dividir, pero aquí es donde está lo que les dije hace rato. La función que esté abajo debe ser diferente de 0 para que esta división también sea continua. Si es igual a 0, entonces ya no es continua, ya que será un otro procedimiento. Aquí está otra definición de continuidad en un intervalo cerrado, y aquí ocupan los límites. Aquí lo que dice es esto. Si en la función que está aquí a un lado, buscamos el límite cuando x tiende a a por la derecha y me acerco al valor de f de a. Y si busco el límite cuando x tiende a b por la izquierda y lo que encuentro es que el límite es igual a f de b, si esas dos condiciones se cumplen, entonces puedes definir que la función es continua por la derecha en a y continua por la izquierda en b. Es decir, que la función en el intervalo de a a b es continua o podría ser continua en sus extremos. Básicamente, continuidad se refiere a si la línea no se corta, no desaparece en ningún punto entre el intervalo a y b, entonces la función es continua. Si la línea desaparece o se corta o hace alguna... simplemente desaparece o se corta en el intervalo entre a y b, entonces esa función no es continua. Y ahora vamos con los límites al infinito. Como ya hemos visto, los límites es el valor hacia donde tiende y cuando x tiende a un cierto valor. Por ejemplo, si quisiéramos saber el límite cuando x tiende a 3 de la ecuación x cuadrada más 5, una manera es tabulando, como les había dicho, buscando llegar o acercarse mucho al 3 por ambos extremos, en x obviamente, y haciendo el cálculo, tabulando y buscar a qué valor en y me estoy acercando por ambos lados. Esa es una opción. La otra opción es simplemente este 3 o este valor, sustituirlo en cada una de las x que tengo en mi ecuación y me va a dar 14. Ya. Y ya. Puede que se indetermine, entonces tienes que factorizar para evitar la indeterminación y cosas así. Aquí el asunto es cuando ya no puedes evitar la indeterminación, que de todos modos en la parte de abajo te queda algo, x más 5, por ejemplo, y x tiende a menos 5. En este caso, como vamos a poner acá arriba que nada más tienes x más 3, ya no puedes simplificar. Entonces, en este caso, muy probablemente
bueno, la respuesta sería menos 2 entre 0. Esto podría ser que el resultado no sea indeterminado, sino infinito. Pero hay que definir si es más infinito o menos infinito. Es decir, si por ambos extremos o por ambos lados tienden hacia arriba, sería más infinito. Si por ambos lados tienden hacia abajo, sería menos infinito. En este caso, como tienes menos 2 entre 0, te va a dar menos infinito. Ese sería el límite de esta función. Si es positivo, muy probablemente te va a dar 2 entre 0, lo cual sería más infinito. Pero hay veces que te da 1 entre 0, pero no sabemos si sí, o sea, analíticamente no podemos saber directamente si va hacia arriba o va hacia abajo. Por lo tanto, tienes que graficar. Tienes que graficar muy cerca al valor hacia donde tiende la X. Hacia 0, hacia 3, hacia 4, hacia 5. Por ambos extremos. Y lo que tienes que verificar es lo siguiente. Bien, lo que tienes que verificar es esto. Vamos a ver. En la ecuación que está arriba, si quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre 0, nos quedaría infinito. Si utilizan la calculadora y ponen 1 entre 0.1, les da un valor grande. Si le ponen 1 entre 0.001, le va a dar un valor más grande. Y si le ponen 1 entre 0.0000001, le va a dar un valor más grande. Entonces, entre más pequeño sea el valor que está acá abajo, la respuesta o el resultado va a ser aún mucho más grande. Es por eso que se define que el límite cuando, bueno, en realidad la fórmula tendría que ser así. Cuando una función o una constante entre x, cuando x tiende a 0, esto es igual a infinito. Solo hay que checar los signos al momento de simplificar o al sustituir. Por esto que les decía. Pero, si se dan cuenta en la gráfica, en realidad no es a infinito. ¿Por qué? De izquierda a derecha va hacia abajo. Y de derecha a izquierda va hacia arriba. ¿Podrías graficar la ecuación que te están dando para saber si está hacia arriba o hacia abajo? O la otra debes de tabular. X y Y. Como mi número central va a ser 0, tengo que dar valores muy cercanos al 0 antes y después del 0. Es decir, menos 0.1, menos 0.01, menos 0.0001, menos todo el valor que tú quieras. El 0 que me va a marcar el error, 0.01 y ahora por el otro lado. En el primer caso me da 10. Menos. En el siguiente me da menos 100. Aquí me da error la calculadora. Aquí me da 100. Y aquí me da 10. Y si tabulas esto, bueno, y aparte si te das cuenta, cuando te acercas por el lado izquierdo al 0, lo que se está haciendo es que los números están haciendo cada vez más negativos. Están yendo hacia abajo. Si te acercas por la derecha al 0, lo que estás viendo es que los números se están viendo más positivos, es decir, hacia arriba. Y si recordamos la definición de límites, si el límite por un lado tiende a un número y por otro lado tiende a otro número diferente, entonces el límite no existe. ¿Sale? Vamos con la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación,
lo que tenemos es 1 entre x cuadrado. Cuando x tiende a 0 igual. De 0 al cuadrado. Y me va a dar exactamente lo mismo. Podría ser infinito o podría ser menos infinito, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Graficar. Y en la gráfica te das cuenta que por un lado se va hacia más infinito, por otro lado se va hacia más infinito, entonces el límite de esto es más infinito. La otra opción, si no quieres graficar, tabulas. Como el 0 es el valor central, entonces otra vez nos acercamos al 0 por ambos lados, por la izquierda o por la derecha. Punto 1, negativo, 0.01, negativo, 0.001, también negativo, el 0, el positivo es los mismos. Y en este me va a dar 10, aquí me va a dar 100, aquí me va a dar 1000, aquí me va a dar error, aquí me va a dar 1000. Estos de acá van a ser negativos. Estos son positivos. Si se dan cuenta, bien. Estos de acá arriba son positivos porque es 1 entre x cuadrada. Son 10, 100, 1000, pero positivos. Estos de acá son positivos. Y acá es 10, 100, 1000, pero también positivos. Es decir, por ambos extremos me acerco al más infinito positivo. Entonces, en este caso, esta ecuación o este límite, su resultado es más infinito. Si por alguna razón es hacia abajo, pues sería menos infinito. Pero ambos lados tienen que ir hacia abajo. O ambos lados tienen que ir hacia arriba. En este valor, en donde los valores tienden a infinito, en este valor en x se le llama asíntota horizontal. No, perdón, asíntota vertical. Porque es el valor en el que en y tienden a infinito. En y. Si existiera algún valor en la que en x tendiera hacia infinito, por ejemplo, aquí, que esta raya está acercando al 0, pero no la va a tocar. Entonces aquí lo que tenemos es una asíntota horizontal, y una asíntota vertical. Son los valores a los cuales se acercan, pero nunca los tocan, ya sea en x o ya sea en y. Puede que en uno sí exista la asíntota en x, pero en y no, o al revés. Bien, ¿cómo las calculo? Por ejemplo, la asíntota vertical, tienes esta función, lo que tienes que hacer es encontrar en qué valor de x toda la parte que está debajo se hace 0. Y fue lo que hicimos aquí. El primer paso fue buscar en qué valor esta parte de acá abajo se hace 0. Entonces lo igual a 0 para saber en qué valor de x se hace 0. Está positivo, pasa de otro lado negativo. 0 menos 1, menos 1. Entonces x es igual a menos 1. Es decir, cuando la función se acerca en x al menos 1, ahí tienes una asíntota. Solo hay que checar si se va hacia arriba a ambos lados o se va uno para arriba y otro para abajo. Lo graficas o lo tabulas y resulta que te queda así. Entonces, si quisieras calcular el límite de esta función cuando x tiende a menos 1, la respuesta sería no existe. ¿Por qué? Por un lado vas hacia más infinito y por otro lado vas hacia menos infinito. Siendo x igual a menos 1, una asíntota vertical. Si tenemos una ecuación un poco más compleja, primero de preferencia, trata de simplificarla. Es decir, en este caso en particular, busca dos números que sumados te den más 2 y multiplicados menos 8.
En este caso sería 4 y menos 2. Y en la parte de abajo, factoriza. Esa es una diferencia de cuadrados, entonces ocupo la fórmula para diferencia de cuadrados o binomios conjugados. A veces se pueden simplificar ambas partes o solamente la parte de abajo. El chiste es que te simplifiques. Factorizas, perdón. El siguiente paso pues es eliminar todo lo que puedas eliminar y ya te queda esto. Ahora, aquí, como ya no se puede simplificar más, ya tratas de encontrar cuál sería el valor de x para que en la parte de abajo se haga 0. Es decir, agarras todo lo que está abajo, lo igualas a 0 y encuentras el valor de x. Todo más pasa como menos y el valor de x es igual a menos 2. Lo que significa que para esta ecuación en particular tenemos una asíntota en x igual a menos 2. Hay que saber si quisiéramos sacar el límite cuando x tiende a menos 2, si es hacia arriba o hacia abajo. O sea, hacia más de infinito o hacia menos de infinito, o pasa lo mismo que el anterior. Y precisamente pasa lo mismo que el anterior. Y en este caso, en esta ecuación, también hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Estos dos individuos que se eliminaron, si lo hubiera tomado en cuenta como x menos 2 y también lo hubiera igualado a 0, me saldría que x es igual a 2 positivo. Y resulta que cuando x es igual a 2, la ecuación no es que tenga una asíntota en x igual a 2, sino que la ecuación cuando x es igual a 2 en realidad no existe. Es decir, esta ecuación no es continua cuando x es igual a 2 positivo. Y tampoco es continua cuando x es igual a menos 2. Se corta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.